Soy Sarina Ávila y esto es Yogi Mundana, un espacio para charlar de cómo somos seres humanos espirituales viviendo una experiencia humana. El camino del yoga y sus enseñanzas me alcanzaron en una vida real y mundana, casada, con un hijo pequeño, una hija adolescente, 2 mascotas, un trabajo corporativo y mi emprendimiento, viviendo en medio de una ciudad enorme en Sudamérica. Quizá meditar y tener una práctica es mucho más natural en un monasterio o en una cueva en la montaña. Pero yo nací aquí, en Colombia, y aquí está mi vida y mi llamado. Espero que Yogi Mundana sea un punto de mutuo encuentro para nuestras almas curiosas de la espiritualidad, el cambio y los retos de la vida, tal y como queremos vivirla. Este es el segundo episodio. Ser yogi en el mundo sin ser del mundo. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Sarina y este es el segundo episodio de este podcast que se llama Yogi Mundana. Quería hablarles un poco de qué significa ser yogi en el mundo sin ser del mundo, pero vengo llegando de un retiro. Fin de semana pasado me fui desde el viernes hasta el domingo a un retiro de Kundalini Yoga, que es la formación que estoy por terminar, que es un yoga bien potente y bien poderoso. Y aterrizar después de estos momentos de burbuja en donde estamos plenamente conectados con nosotros mismos y elevadísimos porque hacemos prácticas muy intensas durante 3 días seguidos, con baño de gon y de vibración, con mucha reflexión, con mucha introspección, a ir a mirar nuestra vida, nuestros patrones y las cosas que nos pasan en compañía de gente que está calibrada en nuestra misma sintonía. Es maravilloso. Entonces, aterrizar de esos días es duro. Llegar a la realidad es duro. Mucha gente creería que uno se va a esos retiros y vuelve absolutamente elevado. Y sí, y que esa elevación le permite a uno lidiar mejor con esta vida real. De cierta manera sí, pero es inevitable apegarnos a ese estado de placer, de sintonía con el ser interno, de elevación. Y lo que pasa, siempre pasa, o por lo menos a mí siempre me pasa, es que llego de estos espacios y el bajón es terrible y la caída es terrible. Y es como que en estos espacios estoy súper arriba, súper elevada, y luego llego y me voy a mis profundidades. Entonces, esta semana ha sido una semana de puras profundidades. Una semana de integrar. Al final creo que de eso se trata, integrar, poder ir a esas alturas y a esa conexión, pero recordar que estamos aquí en la tierra y que vinimos a ser humanos, recordando que seguimos siendo espíritu. Entonces, esta semana ha sido una semana de transitar y de observar esa oscuridad en mí. Esa oscuridad que brinca inmediatamente cuando todo comienza a salirse de su orden. Entonces, para los que no saben, mi esposo se operó hace 2 meses de la rodilla, entonces han sido 2 meses complejos porque él ha estado en su recuperación con una movilidad limitada, con mucho dolor. Ya está mucho mejor, ya está pudiendo caminar solo con bastón, pero eso ¿qué ha significado para mí? Ha significado, uno, acompañarlo de la mejor manera. Ver sufrir a los que tú amas es dificilísimo, para mí es muy difícil. Y además cada quien afronta el dolor de una manera distinta. Entonces siempre me sucede que yo quisiera que los demás afrontaran sus dolores y sus momentos difíciles como lo haría yo, y obviamente eso es imposible. Pero eso significaba para mí también que entonces yo me he tenido que ser aún más multifacética, aún más pulpo, aún más capaz de hacerme cargo de todo lo que él se hacía cargo, porque ahora no puede. Entonces ha sido una lección de soltar. Y luego, llegando de este retiro, pues mi hija practica voleibol y jugando el martes se cayó y se esguinzó el pie, esguince de 2º grado,
ahora también está incapacitada, 3 semanas en muletas. Y luego anoche, el gatico de la casa, tenemos 2 gatos, también se lesionó la patica derecha. Entonces, como que ha estado súper caótica esta semana y yo me he dado cuenta como la mente comienza a bombardearme cuando las cosas no salen como ella quiere, cuando todo no es ritmo, paz y tranquilidad como normalmente es, sino que es caos absoluto. Y no creo que sea casualidad que esto pase después que yo llegue del retiro, porque la vida tiene para nosotros exactamente eso que necesitamos. Y exactamente ahí, en lo que pasa, está la lección que tenemos que aprender. Entonces, claro, yo llego de este retiro súper arriba, súper conectada, removidísima, porque pude ver muchos de mis miedos. Los pude ver, no los pude descifrar, pero los pude ver, intentando entender ese miedo profundo a la carencia que tengo, de dónde viene. Entonces llego en este estado muy elevada, pero también muy expuesta, como una herida abierta, y pasa todo esto. Pasa la vida. Y ahí tengo 2 opciones. Tengo la opción de renegar y decir solo me quiero quedar en ese estado elevado y mi felicidad está ahí en ese estado elevado. O tengo la opción de irme profundo a esas raíces y a esa oscuridad que me está trayendo la vida para entender qué hay aquí para mí. Cómo transito esta incomodidad enorme que me da el caos. Cómo transito este miedo profundo que tengo, que me comprime el pecho, que no sé de dónde viene. Cómo me levanto y veo la vida como una tarea que tengo que cumplir para poder aprender a estar aquí, a hacer lo que vine a ser la mejor versión de mí misma como humana. Entonces ha sido muy difícil y me he dado cuenta de lo apegado que está el ego al placer, a querer solo estar en placer. Cuando vivimos en un plano en donde la polaridad es la maestría de este plano, en donde no hay placer si no hay dolor, no hay amor si no hay tristeza, si no hay miedo. Y el balance del que tanto hablo no se da porque solo estamos en felicidad, porque solo estamos en placer. El balance se da porque podemos afrontar esos momentos de felicidad con altura, con actitud, pero también y sobre todo podemos afrontar esos momentos de tristeza, de bajón, de caos, con altura y actitud. Pero es difícil. Es difícil porque no nos gusta ver el miedo de frente, no nos gusta ver el caos de frente. Es difícil porque estamos acostumbrados a huir de esa polaridad. Estamos acostumbrados a estar jalando a como de lugar todo el tiempo la felicidad o lo que creemos que es la felicidad y el placer cuando no nos damos cuenta del aprendizaje que hay en el otro lado también y que el verdadero aprendizaje está realmente en la oscuridad, está realmente en ir profundo, en lo que nos remueve, en lo que nos confronta, en observarnos mientras nuestros hijos hacen pataleta, en el desacuerdo y en el desencuentro con la pareja, en la soledad que sentimos recorriendo un camino que a veces parece solo nuestro, en el vernos a veces en una carrera contra el tiempo, tratando de alcanzar eso que nos va a hacer felices, olvidándonos que la felicidad está aquí en la respiración, en el momento presente, en la altura y en la actitud con la que enfrentamos un momento tenso en mitad de la noche cuando tu mascota amada se lesiona, cuando tu esposo tiene dolor profundo y no puedes hacer nada, cuando tu hijo se come un montón de dulces y vomita en la mitad de tu cama a las 2 de la mañana y tú te levantas y tienes que lavar y tienes que limpiar y tienes que cargarlo, tienes que dormirlo de nuevo y luego no te puedes dormir tú, en el incómodo estar vivo.
porque estar vivo es tremendamente incómodo. Si respiro ahora en este instante y me pongo las manos sobre el corazón, puedo sentir mi sistema nervioso, puedo sentir mi sistema nervioso alterado, puedo sentir cómo esta alteración hace parte del balance, cómo se está recalibrando, cómo me recalibro. Pero estar en este estado en donde respiro profundo y siento que mi pecho no logra abrirse del todo, en donde vuelvo e inhalo y la boca de mi estómago se siente apretada, mis hombros contraídos, en donde guardo silencio y puedo sentir mi corazón palpitando más rápido de lo normal y un magnetismo, una vibración recorriendo todo mi cuerpo que se siente un poco desequilibrada. Esto también es balance. Estar en nuestros momentos incómodos es parte del balance. Ir a tocar la plenitud de ese ser espiritual que somos, que realmente somos, hace parte del balance. Pero volver aquí a la tierra, a la realidad, a lo denso, a la angustia por la presentación de la próxima semana en el trabajo, al resolver que se acabó el mercado, a abrazar a tus niños desbordados, a lidiar con lo que es ser un ser humano, también hace parte del balance. El balance es el equilibrio entre dos cosas, entre dos polaridades. Y necesito comenzar a darme cuenta que el fin de todo esto no es estar siempre elevado, no es estar siempre tocando la profundidad de mi ser y sintiéndome absolutamente conectada con el flujo interno de mi alma y de mi espíritu. No, el balance es poder ir y venir de esos dos estados para aprender a estar aquí, para aprender la lección de este juego humano en el que estoy metida, para poder afrontar esos momentos sin olvidar lo que realmente soy, pero siendo lo que soy también, que es un ser humano con ego, un ser humano con miedo, un ser humano sensible, un ser humano vulnerable, un ser humano que está aprendiendo con el corazón abierto, que además cada vez que se eleva más, necesita ir más profundo en su oscuridad. Este camino espiritual no se trata de que a medida que profundizamos en nuestro contacto interno y tenemos más herramientas, tenemos menos encuentros con la sombra. Es totalmente lo contrario. Mientras más arriba voy, mientras más elevada estoy, mientras mi ser interno más se despliega en el mundo, más hondo necesito ir a mi oscuridad para sostener esa elevación, para enraizarme fuerte, grande, con raíces gruesas en la oscuridad de la tierra, con raíces largas y profundas, para sostener esa altura de estar conectada. Pero claramente mi primer impulso no es querer ir profundo, no es querer sentarme aquí con la mano en el corazón y sentir mi corazón palpitando, lleno de miedo, de un miedo inexplicable y sobrecogedor que no he podido terminar de descifrar. Habitarme en la incomodidad es difícil y no es lo que me nace naturalmente, pero a medida que lo hago y que me tomo el trabajo de parar, de detenerme, de respirarlo, de sentirlo, de observarlo, de llorarlo, de sentir el nudo en la garganta en este instante mientras les hablo, lo puedo abrazar, lo puedo integrar, lo puedo pasar de la mente al cuerpo, a la vida, o pasar del libro y de las letras a la experiencia. Lo puedo realmente aprender. Entonces te quiero invitar a estar en este mundo, siendo de este mundo, sin ser de este mundo, viviendo la experiencia humana plenamente, con sus polaridades, con la conciencia plena de que podemos volver a ese lugar interno, en donde nada de eso ocurre, en donde somos uno, entendiendo que el balance es poder darnos espacio para vivir esos momentos de elevación, como el retiro, como esos momentos en donde la magia de la vida está en armonía,
pero también poder transitar nuestros momentos de incomodidad, de inseguridad, de dolor, de miedo, despiertos, sintiendo, encontrándonos, dándonos cuenta del aprendizaje, sin querer salirnos y devolvernos a la altura, a la conexión, sino encontrando la conexión del otro lado de la moneda, encontrándonos a nosotros mismos en el llanto, en el dolor, en las situaciones difíciles e incómodas, en los exámenes de la vida. Respira profundo y siéntete hoy. Y siente en dónde estás hoy, en qué polaridad estás. No la niegues, obsérvala, disfrútala, sea cual sea luz o sea oscuridad. Yo desde la oscuridad te abrazo, desde mi oscuridad presente te abrazo y me abrazo para integrar, para sentir, para negar el dolor que me parte en el pecho, la incomodidad del estómago, para sentir la vibración que estremece mi cuerpo y el llanto que está por salir de mis ojos. Respiro y me quedo aquí, presente, observando, dándome cuenta y dando gracias por el aprendizaje que está por abrirse frente a mí. Los quiero y los acompaño en su luz y en su oscuridad, para que todos juntos vamos a encontrar el balance de esta experiencia humana. Hari Om Tat Sat, Om Namaste. Gracias por escucharme. Si te gustó este episodio, déjame tu comentario, guárdalo y compártelo con otros. Sé que somos muchos esperando vernos en la vida de los demás para darnos cuenta de cómo estamos transitando esta hermosa y compleja existencia humana.